Hay gran controversia en torno a esta pintura de Zapata con sombrero, con zapatillas, en un caballo con 5 patas. Vamos a hablar de esta situación, pero antes que nos opine el pueblo, les recuerdo que el pueblo siempre ha tenido opinión y no siempre ha sido escuchado hasta ahora. En la octava, en Éntrale Sin Miedo, y salimos a la calle a preguntarle ¿qué piensa de la pintura que retrata a Zapata femenino, podríamos decir? Bueno, pues esto es lo que nos dice la gente en la calle. Ay, es un asco, la verdad. Yo no sé la persona que lo hizo, la verdad que tiene en la cabeza. La verdad, para mi punto de vista, es un asco. O sea, viendo al caballo, no, la verdad, para mí eso, que digan que los hombres que cambien su expectativa, no, definitivamente yo estoy en contra y puedo decir que soy homofóbica. Pues yo pienso que es una falta de respeto a nuestros héroes nacionales. Y pues como se menciona que es para hacerse notar algún partido, no sé. Pues yo creo que es una burleta, ¿no? Pues en la imagen pues se ve que es un cuerpo más o menos estilo mujer y pues no, yo creo que no es lo correcto exhiban ese tipo de imágenes. No creo que lo presente como mujer, pero creo que es una interpretación artística, nada más. Bueno, eso es lo que opina el pueblo. ¿Y qué opina Adolfo Borduín, presidente del Circuito de la Diversidad Sexual? Bueno, pues preguntémosle. Se encuentra con nosotros en este histórico edificio de Radio Centro, en artículo 123, número 90, hoy convertido en la octava. Te agradezco, Adolfo, que nos acompañes. ¿Cómo te va? Muy bien, Vicente, gracias por el espacio. A ver, ¿de qué se trata todo esto? ¿De un sector de México homofóbico? ¿De un sector del México zapatista? ¿De un sector del México qué? ¿Cómo han entendido ustedes en la comunidad LGBTI? Pues mira, nosotros estamos convencidos que hace falta educación. Exigimos ya que se implemente la educación formal de la sexualidad a todos los niveles, ¿no? Y no solo en relación con el tema de la diversidad sexual, digo, hay cuántas niñas he hablado que están embarazadas ahora de 14 años y es educación, pero no solo en lo sexual nada más, en todos los ámbitos. Necesitamos conocer nuestra legislación, nuestras instituciones, necesitamos que toda esa maquinaria se eche a andar, ¿no? Legalmente, en la educación, en el trabajo, en la salud. Digo, vi cómo iniciaste tu programa y yo creo que sí necesitamos exigirle a la mayoría en las cámaras que se pongan a trabajar, ¿no? Y con base en la Constitución, ¿no? A ver, Adolfo Borduín, qué interesante como lo planteas. ¿Habrá más de uno que se queje, que ponga el grito en el cielo por un Zapata con zapatillas, por un Zapata en un caballo de 5 patas, por un Zapata, podría decirlo sin ofender, afeminado? Se quejen más por eso, les genere más ruido eso que lo que acabas de decir, que las niñas estén embarazadas, que maten a las mujeres, que las violen. ¿Hay una hipocresía también en esto? Pues sí, digo, y depende de la entidad federativa de la que estemos hablando, hay doble moral o triple moral, digo, y mira, yo viajo mucho en todo el país, ¿no? En diferentes ámbitos, en los congresos, en las escuelas, etcétera, etcétera. Y lo único que te puedo decir es que es triste ver que ni siquiera los secretarios de Estado, procuradores, magistrados, o sea, te estoy hablando de una élite que tiene educación, ni siquiera entienden qué es LGBT, ¿no? Entonces, ¿tú qué puedes esperar ya de un sector clase media o ahora los campesinos, que yo creo que por primera vez pisaron el Palacio de Bellas Artes, ¿no? Qué bueno que lo mencionas porque hubo un altercado entre los zapatistas, por decirlo de alguna manera, y no me refiero a los zapatistas de Chiapas, sino a aquellos que se sienten ofendidos por cómo se pintó, se representó a Zapata, que entraron a la fuerza exigiendo que se retirara la obra de esta exposición en Bellas Artes. Yo te pregunto, ¿qué pierde o qué gana la comunidad gay, lésbico, transexual con esta controversia? Pues hoy yo creo que ganamos muchísimo porque nos visibiliza, los medios en todos nos dieron espacios, televisión, radio, revistas, periódicos. Bueno, hasta el presidente dio un discurso en las mañaneras que nunca se manifiesta. Y digo, son discursos que al final de cuentas no
se ponen en la práctica, ¿no? Y lo que exigimos nosotros, las poblaciones de la diversidad sexual, es que todos esos avances vanguardistas que tiene la Ciudad de México en cuestiones legislativas, primero se lleve a todo el país, ¿ok? Y dos, que de veras se implemente. En la Ciudad de México está penado, es un crimen promover los discursos de odio, ¿no? Es cárcel. Y con los hechos que pasaron en Bellas Artes no hay una sola consignación. ¿No hay una denuncia? Hay ya denuncias, ¿no? Porque después de todo el escándalo que hicimos en las redes sociales, porque además ahora las redes sociales te ayuda a que todo se visibilice inmediatamente, y afortunadamente estamos en todos los espacios, tenemos gente en el Senado, en la Cámara de Diputados, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en CONAPRED, etcétera, en el mismo gobierno de la Ciudad de México, en las procuradurías. Podemos echar a andar la maquinaria inmediatamente. Hay muchas personas, y espero que no se pongan muy charrascalosos en la Secretaría de Gobernación, porque voy a citar textualmente. Pero hay muchas personas que dicen que es una aberración la obra de arte de Fabián Chaires. Pero pareciera que no muchos creen que es una aberración gritarles que se vayan esos maricones, entre cosas peores que se gritaron en Bellas Artes. Un Bellas Artes que es Bellas Artes por muchos miembros de la comunidad gay, lésbico, transexual. Aquí el arte no está limitada necesariamente a los straight, como lo dicen en el movimiento, aquellas personas que se consideran, y perdóname, lo voy a decir porque lo tengo que decir con todo el sarcasmo del mundo, que se consideran normales. Dame tu opinión. O sea, piden que bajen la aberración, pero expresan aberraciones como esta. Te vuelvo a repetir, digo, si oímos comentarios, y lo he oído de secretarios y de procuradores y de todo, de ministros, ¿no? No tienen idea de lo que es la diversidad sexual, ¿no? Y hay tanta literatura y ahora puedes accesar a eso, informarte, educarte, leer, entender. Entonces, digo, ¿qué te voy a decir? Me vas a hacer decir cosas que después… Éntrale sin luego, miedo, Adolfo. Luego ya no me invitan. Pero Éntrale mira, sin miedo. Yo sí te invito, porque este espacio es verdaderamente libre. La línea es que no hay línea. Aquí no tenemos ni amigos en la política, con eso te digo todo. no, mira, yo he criticado a todos los gobiernos siempre, sea PRI, PAN, PRD, Morena. Tengo que velar por los intereses de mi comunidad, ¿no? Entonces, ha costado mucha sangre, muchos años el que lleguemos a estos avances, y ahora con la actual administración, no solo federal, local, vamos en retroceso. Se crea una comisión de diversidad sexual en la Cámara de Diputados que es puro panflete, porque no ha hecho pura pantalla, ¿no? Hemos estado promoviendo ahí una ley general de diversidad sexual porque es la única forma que creemos que vamos a avanzar en los estados. Tenemos 18 años que la Suprema Corte de Justicia resolvió sobre el matrimonio igualitario y 18 estados únicamente han cambiado o modificado el Código Civil. No es posible que, siendo el máximo órgano de gobierno, la Suprema, del Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia, los congresos estatales estén en rebeldía y no cumplan su trabajo. Hoy negaron el derecho al aborto en Jalisco, ¿no? Y digo, parece que están trabajando para sus intereses, no para el pueblo, no para la ciudadanía. O sea, no solo nos están atacando y quitando a las poblaciones LGBT nuestros derechos. Otra cosa importante, lo que no ha entendido la mayoría, creo yo, que siempre hay que buscar la representación de la minoría, que la minoría no esté opacada, callada, arrodillada a lo que diga necesariamente la mayoría. Y yo siempre he propuesto desde los micrófonos, y no quiero ni leer los comentarios que seguramente me estarán tirando hasta con el bote de la basura. Aceptación sí, tolerancia no. No tenemos por qué decir que tiene que haber tolerancia, sino aceptación. No nos hace falta más tolerancia, nos hace falta aceptación. Y en este sentido yo pregunto, ¿por qué no desde el circuito de la diversidad sexual también entender que hay personas que no pueden con esto? Nunca pensaron en la posibilidad de bajar el cuadro, de decir, para evitar más enfrentamientos, más polarización, bajamos el cuadro y se acabó.
No, ¿por qué? Digo, además, mira, lo que no se ve, no se entiende, no se respeta, no se tolera, no se comprende, ¿no? Y lo estás viviendo en la Ciudad de México. No es lo mismo caminar abrazado o besarte en Milpa Alta o Xochimilco que en la delegación Cuauhtémoc. Y somos una entidad federativa en la que están rigiendo las mismas leyes. No, vamos Y a es educación, vamos es todavía a ser tradiciones. más gráficos. No es lo mismo que se estén metiendo un faje, un muchacho y una muchacha en la parada del metro, a que pase de la mano una pareja de mujeres, de lesbianas o de hombres. Lo he notado y creo que también esto nos provoca, más allá de Zapata, un espejo, que cada quien tiene que asumir lo que ve en ese espejo. El homófobo. Es educación, ¿no? Y hoy estamos repitiendo lo que hemos estado trabajando, luchando durante generaciones. Ese conservadurismo, esa influencia de la iglesia, y ahora digo, desde el gobierno federal estamos viendo que están queriendo meter en las escuelas la evangelización y todas estas, la cartilla moral, Bueno, que no vamos a llegar tampoco a nada es con una esto. exageración, mi querido. Tienes que admitir, mi querido Adolfo, que no hay evangelización y que la cartilla moral es necesaria. Depende de cómo lo quieras manejar y quién lo esté Y en un diciendo. descuido la cartilla moral abona para que nos dejemos de estas tonterías que han Depende surgido. quién lo diga y cómo lo digan. ¿Me entiendes? Mira, no, me vas a hacer decir cosas. Yo nomás te voy a decir hasta dónde llega esa doble moral. Y lo dije ya en muchos espacios. Si manejan las cosas, entonces que hablen con la verdad. ¿Me entiendes? Porque si dicen, todos nos ponen a la familia sagrada, ¿no? A la típica familia sagrada. Y yo les digo, esa familia no la quiero para mis familias homoparentales y lesbomaternales, ¿no? Le digo, una madre virgen, supuestamente, que se embarazó de un pájaro. Sabrá Dios qué pájaro, pero un pájaro la embarazó. Tiene un hijo bastardo y el papá es un cornudo. No es. Digo, por no Dios, es esa no es la familia que yo quiero. No es ofensa, esa. ¿Es? Esto que estás diciendo no es una ofensa para aquellos que no piensan como tú. Digo, es la realidad. No, que me yo te digan, estoy el diciendo, niño que pero yo te nació estoy de esa diciendo, familia es un bastardo. ¿Se pide respeto ofendiendo? No, te digo, hay que decir las cosas como son, con verdad. Llamar a Jesús en televisión abierta, bastardo, ¿no te parece una ofensa para los creyentes, que en su mayoría son los mexicanos, Que más del respeten 80%? entonces, y además ya no son la mayoría, los católicos. Ahora hay mayoría cristiana y evangélicos. Bueno, los cristianos creen en Jesús. Bueno. ¿No te parece una ofensa lo que acabas de decir para los creyentes? Es la verdad. ¿O tiene otro ¿Tu nombre? verdad? No, en el diccionario lee lo que dice bastardo. ¿Tu verdad? ¿Cómo se define un bastardo? Y Jesús no fue, Jesucristo no fue hijo de ¿Pero José. qué tendría que ver en este debate que tú eleves el tono en este momento, en Éntrale Sin Miedo, que eleves el tono que va nada más a encabronar a más personas? ¿Y tú crees que nosotros no estamos encabronados? Esta semana asesinaron a 8 personas, a 8 activistas en Jalisco, en Sonora, en Ciudad de México, en Michoacán. O sea, nos están matando. O sea, tienen que Por su entender preferencia sexual. por nuestra preferencia sexual, por manifestarnos. Y lo peor del caso es que matan a nuestros líderes en esas entidades, ¿no? Entonces, para que vuelvan a surgir liderazgos, va a costar tiempo. Y si está el miedo de por medio, menos van a querer salir a las calles. ¿Por qué no me permites un día de estos hacer un debate? Te Con mucho invito gusto. nuevamente y tal vez invitaré al nieto del general Zapata o a algunos de estos dirigentes que se fueron a manifestar a Bellas Artes, si te parece, porque Claro. lo que acabas de decir es muy fuerte y yo creo que solamente sentándonos a la mesa todos le bajaremos las rayas que sea necesario para avanzar, porque si no nos vamos a quedar atorados en el lodo. ¿Te parece? Me parece perfecto. Adolfo. Con mucho gusto. Gracias. A Siempre ti. la apertura en este espacio, aunque creo, debo de decírtelo, que las declaraciones que hiciste son ofensivas para muchas personas. Igual que nosotros creemos que nos ofenden todos los días, en cada esquina, en cada comercio, a cada instante. Pero en el nombre de Tenemos Dios, que en aprender. el nombre de Jesús los En ofenden. nombre de quien sea. Digo, claro que Porque sí, tú si los trajiste la- porque sacerdotes tú nos, trajiste si la- los sacerdotes nos atacan desde los púlpitos en las iglesias. O sea,
¿Por qué nosotros no vamos a ocupar estos espacios para decir la verdad? Ellos tienen ahí a miles y millones de personas que todos los días están oyendo esos discursos de odio y discriminación contra nosotros. Adolfo Con mentiras. Bourdín, presidente del Circuito de la Diversidad Sexual, prepárate para el debate. Espero que se haga y se haga muy pronto. Ok, estaré atento. Gracias a ti. Adolfo, muchas gracias, y a todas las personas que están entrándole sin miedo, gracias por aguantar esto que a veces es incómodo, pero que creo que es necesario para el debate. Continuamos con más aquí en este espacio libre como el viento. Yo soy Vicente Serrano y como siempre le pido que no permita que le den más de lo mismo.